Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. La OEA acoge recepción y actuación de jazz para concluir el día y la Semana Panamericana 2024. Secretario General se reunió con los pasantes que están concluyendo la sesión de invierno-primavera. Irene Vallejo se unió a la campaña Donar un libro es un hecho de paz. Secretario General visitó la Embajada de China. La Organización de los Estados Americanos acogerá el jueves 2 de mayo una recepción para marcar la conclusión de las actividades del día y la Semana Panamericana, seguida de una actuación especial del conjunto de jazz de US Army Blues. La recepción, que marcará la conclusión del día y la Semana Panamericana, celebrará el poder transformador de la diplomacia cultural para fomentar el diálogo, la diversidad y la cooperación interamericana. El US Army Blues, de 18 integrantes, está compuesto por músicos de jazz de todo Estados Unidos que realizan conciertos públicos y promueven el conocimiento y la preservación de la tradición del jazz, un arte único estadounidense. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con pasantes de la OEA que están concluyendo la sesión de invierno-primavera. Lo otro que hace una gran diferencia es siempre en el tema que aborden, sepan más. O sea, si ustedes van a la reunión y son los que saben más, eso hace una gran diferencia en lo que es profesional para ustedes. Entonces, estudien los temas, improvisen lo menos posible. Sí, obviamente tienen que tener intuición, sí, obviamente tienen que tener timing y feeling, pero tienen que saber más que tienen que estar totalmente consustanciados con el conocimiento técnico, con el conocimiento profesional. Y esas son, digamos, son las dos recomendaciones. Ustedes me podrán decir si son de perogrullo, sí, son muy obvias, pero lamentablemente deben ser tan obvias que generalmente no vienen así de primera, ¿no? En general, a veces uno ve cómo la gente trata de presentarse como más que como buena gente, como smart asses, ¿no? Y más que como gente que ha tenido conocimiento, más bien es como que tienen conocimiento, es como presentan el empaque. Y yo creo que son las dos cosas son errores, en mi modestísimo entender. Ustedes pueden salir de acá y hacer exactamente todo lo contrario de lo que les digo, pero esas serían mis recomendaciones básicas para ustedes, José. Mira, o sea, yo siempre digo ahí, un libro que me marcó muchísimo es Perfiles de coraje de John Fitzgerald Kennedy. O sea, que tiene biografías muy breves de personalidades que tuvieron que tomar actitudes que implicaba mucho valor personal, a veces a costos muy altos. Y tenés todo en esos. Hay gente que le fue bien haciendo eso y hay gente que le fue mal. Hay gente que la jugada tuvo un gran costo personal, hay gente para la que tuvo un gran costo político, hay gente para la que verdaderamente no le cambió mucho en las cosas en el mediano plazo, hay gente que le pasó todo lo contrario a eso. Entonces, para mí fue un libro que me marcó, o sea, de lo relativo que es la política, ¿no? Pero la necesidad siempre de demostrar coraje. Hay unos versos de Borges que me gustan mucho, que dentro de las cosas hay una de la que nadie se arrepiente y esa cosa es haber sido valiente. Y eso es un poco lo que rescato de ese libro y cómo me marcó para siempre, digamos, quizás podría parecer que estaba arriesgando algo más, pero en definitiva no era arriesgando nada más, era asumiendo la responsabilidad de actuar bien y con coraje cívico, que es algo
que le debemos a nuestra gente cuando estamos en el servicio público. O sea que si te tuviera que recomendar un solo libro que leer, te recomendaría ese a veces nos olvidamos que creo que no estamos para moralizar, ¿no? Nunca, porque hay muchas cosas que son conceptos relativos, pero, pero sí tenemos que tener siempre una dimensión moral en lo que pensamos o lo que hacemos íntimamente para nosotros mismos. No para pontificarla, pero sí para asumirla y verdaderamente creo que con ese libro yo aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo. Mi mayor motivación fue no tener ninguna motivación. Mira, a mí yo era canciller de Uruguay. Fui electo senador antes de ser electo secretario general de la OEA. Y verdaderamente para mí era una gran disyuntiva seguir en la política nacional, seguir trabajando en el Senado o venir a asumir acá la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Y creo que la mayor motivación al final para venir acá fue que me daba la oportunidad de trabajar en dos temas que para mí son los más gratificantes desde el punto de vista profesional en lo que uno puede hacer, que es defender democracia y derechos humanos. Y fue esa la razón. O sea, no existe, en realidad no existe un trabajo como el de secretario general de la OEA, y verdaderamente voy a extrañar esto cuando me vaya. Lo voy a extrañar mucho, porque no hay ningún otro trabajo que te haga asumir este compromiso con estas cosas, y en un contexto además de austeridad OEA, ¿no? O sea, que ustedes lo han visto, o sea, es una organización absolutamente austera y absolutamente humilde en su dimensión financiera, pero absolutamente relevante como fuerza ética y como fuerza política dentro de la región. Entonces es como con tan poco, con tan pocos recursos, que son los recursos que tiene, hay community colleges que tienen más recursos que los nuestros, e igualmente hacemos un trabajo que tiene su impacto, que tiene su razón, y que cambia la vida de la gente, porque, o sea, la democracia y los derechos humanos cambian la vida de la gente, no son dos cosas, no son cosas abstractas, no son dos cosas abstractas, son dos cosas muy concretas. O sea, a veces la gente, para la gente existe desconfianza en la democracia, o existe, o no tienen, o tienen poca fe en la democracia, o consideran que la democracia no está funcionando, pero cuando les falta, ahí es cuando se despierta respecto a esa necesidad. Lo mismo pasa con los derechos humanos, que a veces se ven, bueno, esta defensa de los derechos humanos parece algo abstracto, pero cuando te empiezan a mutilar derechos, te empiezan a sacar derechos, es cuando se siente. Así que esa es un poco la motivación, sin esperar que eso me transportara a ningún lugar especial. O sea, sabía que era un poco, era diferente a lo que es la lucha en el barro en las políticas nacionales, pero es otra dimensión de trabajo que, digamos, con costos, como señalaba en la pregunta anterior, con costos altos. O sea, no, si querés que haya admiradores y agradecimientos, creo que deberías buscar otro trabajo y no este, ¿no? Hay algunas preguntas que son enciclopédicas prácticamente, que veré cómo se resumen de la mejor manera. Creo que el principal desafío en derechos humanos que tenemos, Fabio, es que las principales
salvo en lo que son las dictaduras, las principales violaciones de derechos humanos no son hechas por el Estado, sino por el crimen organizado. El crimen organizado te priva de la libertad, el crimen organizado te ejecuta extrajudicialmente, el crimen organizado comete masacres, el crimen organizado tortura. Y si vos ves todo el direccionamiento del sistema de protección de derechos humanos está enfocado hacia el Estado. Y ese creo que es el principal desafío que tenemos, es cómo hacemos girar eso como para seguir cubriendo eficientemente la parte de violaciones de derechos humanos que corresponde a los Estados, pero también tener dinámicas de protección y promoción de derechos humanos que tengan que ver con hacer frente a las violaciones de derechos humanos que comete el crimen organizado en la región. La escritora española Irene Vallejo se unió a la campaña Donar un libro es un hecho de paz. Hola, soy Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, y quisiera mandarles un mensaje de apoyo y de gratitud para la campaña Donar un libro es un hecho de paz, y quisiera animar a toda la población a colaborar en esta hermosa tarea, porque verdaderamente, por mi experiencia, los libros son portadores de entendimiento, de diálogo, de cercanía, de empatía, y todas esas son las bases sobre las que se construye la paz que tanto necesitamos. Gracias al proyecto OEA MAP, a todas las personas que se involucran en esta iniciativa, todo mi apoyo, toda mi admiración. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó a la Embajada de China en Washington, D.C. para asistir a un evento de diseño y moda con el anfitrión Ye Feng. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.